Bueno, mi nombre es Sergio Díaz, correspondo a la UG de Hachal, de la provincia de San Juan. Voy a abordar el tema de las TICs y la territorialidad. Siempre me interesó de sobremanera la relación que existe entre el territorio y los diferentes fenómenos o procesos sociales, sobre todo porque observamos que muchas veces el territorio condiciona la eficiencia y la eficacia de la ejecución de las políticas públicas al no ser considerados de manera seria. Eh, por lo tanto, muchas veces las políticas, en este caso educativas, reducen su calidad o se ven menguadas en su calidad por no ser considerado muchas veces el componente territorial. Por lo tanto, como mencionaba, voy a estudiar la vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación, denominadas TICs, y el territorio, intentando establecer realmente si las TICs favorecen la inclusión y la equidad en las zonas rurales, como es la zona de Hachal, o si eh, lo que realizan, por el contrario, es ensanchar la brecha digital existente entre la educación urbana y la educación. Estableceremos algunas cuestiones de aproximación conceptual que estarán establecidas ahí en la ponencia, que entender la tecnología como un fenómeno humano, como una construcción social que es inmediato y parte del individuo y que un poco atraviesa la historia de la humanidad y no puede ser entendida las tecnologías por fuera del hombre. Y en lo referido al territorio, entendiéndola como el área geográficamente delimitada y específicamente nos circunscribiremos a las escuelas rurales del departamento. Bueno, el marco normativo que intenté recopilar es el básico, que es la Ley de Educación Nacional, la ley número 26.206, que ya en su articulado establece que corresponde al Estado nacional garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y estrategias pedagógicas que asignan recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Es decir, ya en los primeros artículos la ley establece que hay sectores más vulnerables que otros. En este caso consideramos que los sectores rurales están más desprotegidos, desfavorecidos en relación a los sectores urbanos, que entonces ya la ley lo establece. En su artículo 51 referido a la educación rural ya también manifiesta que corresponde a la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, que ésta debe garantizar niveles educativos equivalentes tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Es decir, también reconoce estos desequilibrios que se producen entre ambos ámbitos territoriales. Y también en el mismo artículo, inciso E, dice que corresponde a la autoridad de aplicación proveer los recursos pedagógicos y materiales, en este caso los equipamientos informáticos, la infraestructura, equipamiento de educación física, instalaciones y todo aquello que tiene que ver con garantizar a estos sectores más vulnerables de los elementos necesarios para brindar una educación de calidad. Entonces encontraremos acá algunos elementos básicos referidos al territorio, a la educación y fundamentalmente al concepto de inclusión educativa, que retomaremos más adelante. Bueno, las TICs, acá encontramos una definición que es bastante amplia, que es la que establece la UNESCO, que dice que las TIC pueden facilitar el acceso a la educación, reducir la diferencia en el aprendizaje, el apoyo al desarrollo de los docentes. Bueno, ahí lo pueden leer y establece un concepto que es integración. Dice reforzar la integración y perfeccionar la gestión y la administración de la educación. Entiendo que este concepto de integración es un poco más acotado que el de inclusión, por lo tanto sugerimos por ahí tomar este concepto, ya que la inclusión hace referencia a las problemáticas y limitaciones en la sociedad como conjunto. En cambio, la integración hace referencia a la necesidad
de integrar y de incorporar de manera individual o a un pequeño grupo colectivo, como por ejemplo las personas con cierta discapacidad o capacidades especiales, en el sistema educativo. Y consideramos que por ahí el concepto de inclusión es mucho más amplio que el de integración, por eso tomamos el concepto de UNESCO, pero solamente haciendo esta. Como mencioné anteriormente, el concepto de inclusión educativa es básico tanto en la ley como en este trabajo, que lo que pretendo que pretendo explicar es la necesidad de incluir a estos sectores rurales al uso de estas tecnologías. Entonces vemos que la inclusión educativa es entendido como un modelo social que tiene en cuenta la problemática y las limitaciones sociales para paliar los déficits sociales, económicos, escolares y culturales. ¿Qué implicaría la inclusión educativa? Bueno, en este caso, en las zonas rurales, de dar condiciones básicas de bienestar a las familias, alimentación, salud, vestimenta, condiciones contextuales mínimas de infraestructura en las escuelas, disponibilidad de los medios tecnológicos de información y comunicación, personal idóneo y capacitado, integrado al uso de las TICs, y de que estas personas pueden haber avanzado de una visión netamente instrumentalista de las TIC hacia una concepción más empoderada y participativa. Pero, ¿cuál es la realidad que nos encontramos en nuestras escuelas rurales del departamento de Háchal? Es que, bueno, lógicamente que la población económicamente es bastante vulnerable, están inmersos en situación de desocupación los tutores y padres de estos niños, que existe hacinamiento, falta de servicios básicos como la electricidad, el servicio de agua potable, el servicio de cloaca es inexistente, la mayoría de las familias son puesteros, por lo tanto no están formalizados laboralmente, los cuales no tienen cobertura de obra social, ni ellos ni sus hijos. También vemos que existe un bajo nivel educativo de esos padres, que ha sido también de sus padres, es decir, los abuelos de los niños, y que posiblemente se traspase a estos niños si no se cambia algunos ejes de la política nacional provincial. También vemos que existen grandes problemas de accesibilidad, o sea, las dificultades para llegar de los niños a la escuela, y también así los docentes. No existe un transporte público que pueda conectar a las escuelas directamente con las familias. Muchos de ellos se transportan en algún animal, en bicicleta o en el mejor de los casos caminando. Existen problemas de conectividad. En 2 de las 3 escuelas más rurales del departamento no hay servicio telefónico, no hay servicio de internet, no existe la televisión satelital, no solamente porque no llega la señal, sino porque esta situación económica no les permitiría afrontar estos costos. Existe una deficiencia en la formación docente, que también está manifiesta porque muchos docentes se encuentran también, muchos de ellos preparados para afrontar estos desafíos, pero no poseen los medios suficientes para llevar adelante su tarea. También existen deficiencias en la infraestructura escolar, digamos, de espacios comunes. Existen grados integrados, cursos integrados donde, por ejemplo, primero, segundo y tercer grado se desarrollan en el mismo espacio físico, y también donde los docentes y el personal de apoyo debe asumir funciones de contención social como la alimentación y la salud, y en muchas ocasiones que son delegados municipales en estas instituciones. En realidad, concluimos con que difícilmente las TIC puedan contribuir a la participación de los alumnos y los docentes en ámbitos educativos inclusivos, inmersos en este contexto económicamente tan desfavorable como son las zonas rurales del departamento de Hacha. Por lo tanto, que la brecha digital en estos contextos se hace cada vez más importante entre los ámbitos rurales y los ámbitos urbanos. Bueno, por lo tanto es necesario políticas integrales que logren matizar estas asimetrías. De lo contrario, estaremos lejos de reducir estas brechas tecnológicas, profundizando las desigualdades en el acceso a la información, el conocimiento y la educación mediante las nuevas tecnologías. Bueno, esto es la bibliografía que he utilizado, y espero que les haya sido de utilidad la presentación.